Esta es la historia de Sofía, una mujer cuya serenidad era tan profunda como el océano. Y esa tarde, en la fría y lujosa mansión donde trabajaba como niñera, esa serenidad estaba siendo puesta a prueba de la forma más cruel. Su jefa Isabel Valdés, una empresaria multimillonaria a punto de cerrar el negocio de su vida, la apartó con un gesto cargado de desprecio. Delante de su equipo de asesores, con la voz afilada como el cristal, le ordenó que desapareciera de la vista antes de que llegaran los inversores. No era solo una orden, era una humillación calculada, un ataque directo a su fe, a la esencia misma de quien era. A veces, la mayor crueldad no necesita gritos, se disfraza de superioridad y se sirve en el más absoluto de los silencios. El conflicto central era tan antiguo como el mundo, pero se manifestaba con la brutalidad de la modernidad, el choque entre el materialismo cínico y la fe silenciosa. La antagonista, Isabel Valdés, era la encarnación de un éxito construido sobre cifras, poder y una arrogancia sin fisuras. Para ella, la espiritualidad de Sofía no era más que una debilidad, una superstición de gente simple que no entendía cómo funcionaba el mundo real. La injusticia residía en esa mirada reduccionista, en la creencia de que una mujer que rezaba no podía tener un pensamiento estratégico, ni criterio, ni valor más allá de cuidar a un niño. Isabel necesitaba proyectar una imagen de poder implacable, y en ese escenario, la humilde fe de su niñera era una mancha que debía ser borrada. ¿Alguna vez te has sentido así? Observado y juzgado no por tus acciones, sino por aquello en lo que crees, por esa parte íntima de ti, que te da fuerza pero que otros ven como una flaqueza. ¿Has tenido que morderte la lengua mientras alguien, desde una posición de poder, menosprecia lo que para ti es sagrado, tratándote con una condescendencia que duele más que un insulto directo? Esa sensación de impotencia, de ser reducido a una caricatura por la ignorancia ajena, es un veneno que se filtra lentamente. Sofía lo sentía en ese mismo instante, mientras las miradas de superioridad del equipo de Isabel la taladraban, convirtiendo el lujoso despacho en un tribunal improvisado donde su valía estaba siendo sentenciada sin derecho a defensa. Antes de contarte cómo la fe silenciosa de Sofía estaba a punto de hacer temblar los cimientos de aquel imperio de arrogancia, comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia, y suscríbete ya al canal. Te aseguro que no querrás perderte la expresión en el rostro de una millonaria cínica cuando descubre que la persona a la que acaba de humillar es la única que tiene en sus manos el destino de su negocio. La vida tiene una forma muy particular de enseñar lecciones de humildad, y esta es una de esas que nadie ve venir, especialmente aquellos que se creen por encima de todo y de todos. La mansión de Isabel Valdés era un reflejo perfecto de su dueña, vasta, moderna y dolorosamente impersonal. Cada superficie de mármol pulido, cada pared de cristal y cada mueble de diseño minimalista gritaban riqueza, pero susurraban una soledad gélida. Era un templo al éxito material, un espacio donde las conversaciones giraban en torno a adquisiciones, porcentajes y estrategias de mercado. No había lugar para la calidez, para la pausa, para nada que no pudiera ser cuantificado en un balance de cuentas. En aquel entorno, la presencia serena de Sofía era una anomalía. Un suave recordatorio de un mundo de valores que allí se consideraban obsoletos. El aire estaba cargado de una tensión eléctrica, la que precede a las grandes batallas corporativas, y ella era un elemento discordante. Sofía, de unos 40 años, poseía una calma que a menudo se confundía con pasividad. Su apariencia era sencilla, pero sus ojos guardaban una sabiduría profunda, la de quien ha aprendido a observar el mundo sin necesidad de juzgarlo. Su fe cristiana no era un espectáculo de gestos grandilocuentes, sino el ancla silenciosa que la mantenía firme en medio de las tormentas. Para ella, la oración era un diálogo íntimo, una fuente de claridad y fortaleza que le permitía soportar la arrogancia de Isabel no con resentimiento, sino con una extraña forma de compasión. Veía más allá de la empresaria exitosa. Veía a una persona espiritualmente vacía, atrapada en una jaula de oro que ella misma había construido con esmero. Por otro lado, Isabel Valdés era una mujer forjada en la competitividad más feroz. Había escalado en el mundo de los negocios con una determinación implacable, sacrificando todo lo que no contribuyera a su ascenso. Su desprecio por la fe de Sofía no era maldad pura, sino una consecuencia directa de su filosofía de vida. Si no se puede medir, vender o comprar, no tiene valor. Consideraba la espiritualidad como un lastre, una distracción para mentes débiles incapaces de enfrentar la dura realidad.
Su equipo, un grupo de jóvenes asesores ambiciosos que la idolatraban, actuaba como un eco de sus prejuicios, reforzando su visión del mundo y creando un ambiente hostil, donde cualquier signo de vulnerabilidad era motivo de burla. La humillación se preparó en cuestión de segundos. Los inversores estaban a punto de llegar, y el equipo repasaba los últimos detalles en el despacho. Sofía entró discretamente para retirar una bandeja de café vacía, moviéndose con la eficiencia silenciosa que la caracterizaba. Fue entonces cuando Isabel la vio. Su mirada se endureció, y un gesto de fastidio cruzó su rostro perfectamente maquillado. Para ella la simple presencia de la niñera que reza, en ese espacio sagrado de poder, era una contaminación, una fisura en la imagen de control absoluto que quería proyectar. El murmullo de las conversaciones se apagó. Todos los ojos se volvieron hacia ella, anticipando la tormenta que se avecinaba en la mirada de su jefa. Con una voz que cortaba el aire, Isabel se dirigió a ella, asegurándose de que todos sus empleados fueran testigos. Sofía, dijo, arrastrando su nombre con desdén. Esto es una reunión para gente inteligente, no para soñadoras. Vete a la cocina a rezar tus cosas y no molestes. Las palabras cayeron como piedras en un estanque en calma. No hubo gritos, solo el peso de un desprecio absoluto. El ataque no iba dirigido a su trabajo sino a su identidad, a su alma. El equipo de Isabel reaccionó con sonrisas cómplices y miradas de soslayo. Sofía, sin embargo, no agachó la cabeza. Simplemente asintió, recogió la bandeja, y con una dignidad que desarmó la crueldad del momento, se dio la vuelta en silencio. Mientras se dirigía a la cocina, el eco de esa frase resonaba en su mente, pero no con dolor, sino con una extraña claridad. Isabel creía haberla puesto en su sitio, haber eliminado una variable incómoda de su ecuación para el éxito. Se sentía victoriosa, reafirmada en su poder para definir la realidad a su antojo, y decidir quién era digno de estar en su presencia. Lo que no podía imaginar era que, con ese acto de arrogancia, no había apartado un obstáculo, sino que acababa de entregar el control de su destino a la única persona en el mundo, cuya brújula moral no estaba en venta. La verdadera reunión, la que de verdad importaba, estaba a punto de empezar, y no sería en el despacho. En la cocina, el acero inoxidable y el mármol blanco reflejaban una frialdad que contrastaba con el calor que Sofía buscaba en su interior. Apoyó las manos en la encimera, cerró los ojos y respiró hondo, no para contener las lágrimas, sino para anclar su espíritu. No pidió venganza ni justicia divina. Su oración fue un susurro silencioso pidiendo paz para su propio corazón y, sorprendentemente, claridad para el de Isabel. Sabía que la crueldad de su jefa no nacía de la fuerza, sino de un miedo profundo, el miedo a que todo su imperio material fuera, en el fondo, una construcción vacía. Mientras el zumbido de la costosa cafetera llenaba el silencio, Sofía se aferraba a una certeza, que nadie en aquella mansión podía arrebatarle. Su valor no estaba sujeto a la aprobación de otros. De vuelta en el despacho, el equipo de Isabel liberó la tensión con una risa contenida, casi servil. Era la reacción esperada, la reafirmación de que todos estaban del mismo lado, el lado del poder. Marcos, el más joven y ambicioso de los asesores, se atrevió a verbalizar el desdén general. Hay gente que simplemente no entiende el mundo en el que vivimos, comentó, ajustándose la corbata de seda. Creen que con buenas intenciones se mueven los mercados. Isabel le dedicó una sonrisa gélida, una aprobación que funcionaba como recompensa y advertencia. Aquel círculo cerrado se alimentaba de su propia arrogancia, creando una cámara de eco donde la empatía era una debilidad y la fe, un chiste de mal gusto que ya nadie contaba. El intercomunicador de la pared emitió un chasquido antes de que la voz de Isabel, metálica y desprovista de cualquier emoción, cortara el aire de la cocina. Sofía, necesito un vaso de agua con hielo, ahora, y asegúrate de que el cristal esté impecable. El señor Morales es un hombre que valora la perfección en los detalles. No era una petición, era una orden diseñada para recordar a Sofía su lugar. La estaba convocando de nuevo al escenario de su humillación, por una tarea trivial, un acto de poder puro para demostrar, ante su equipo y ante sí misma, que podía mover las piezas de su tablero a su antojo. Cada palabra estaba calculada para subrayar la distancia entre sus mundos, el de ella, donde se decidían fortunas, y el de Sofía, donde se pulían vasos.
Sofía preparó el agua con una deliberada lentitud. Cada gesto era preciso, consciente. Llenó el vaso de cristal tallado, añadió los cubos de hielo uno a uno, y lo secó con un paño de lino hasta que brilló bajo la luz. Aquel pequeño ritual era su forma de recuperar el control, no sobre Isabel, sino sobre sí misma. Era una meditación en movimiento, una forma de transformar un acto de servidumbre en una declaración de dignidad. Antes de salir de la cocina, se detuvo un segundo frente a la puerta, respiró hondo y enderezó la espalda. No caminaba hacia una jefa, sino hacia una prueba más, una que estaba decidida a superar no con desafío, sino con la inquebrantable serenidad que su fe le proporcionaba. Al entrar en el despacho el silencio fue casi absoluto, roto solo por el suave tecleo en un ordenador portátil. Todos los ojos se posaron en ella mientras se acercaba a la mesa para depositar el vaso. Fue entonces cuando uno de los asesores, un hombre de mediana edad con una sonrisa condescendiente, rompió el silencio. «¿Le vas a pedir a tu amigo imaginario que nos eche una mano con la firma, Sofía?», dijo, con el tono justo de burla para provocar la risa del resto. Las palabras, cargadas de veneno, quedaron suspendidas en el aire, esperando su efecto. Era una provocación directa, un intento de despojarla de la última capa de su dignidad delante de todo el equipo, convirtiendo su fe en el remate de un chiste cruel. Pero la reacción que esperaban nunca llegó. Sofía no se inmutó. En lugar de bajar la mirada o mostrarse herida, se giró lentamente y observó al hombre que había hablado. No había ira en sus ojos, sino una extraña mezcla de calma y compasión, como si estuviera viendo a un niño haciendo una travesura. Sostuvo su mirada apenas un segundo que se sintió eterno, y luego, sin decir una sola palabra, se dio la vuelta para marcharse. El asesor desvió la vista, incómodo. La risa que se preparaba en las gargantas de los demás se ahogó, reemplazada por un silencio denso y embarazoso. La ausencia de reacción de Sofía había sido más poderosa que cualquier respuesta, desarmando su crueldad y dejándolos solos con ella. De repente el timbre de la mansión sonó, agudo y autoritario. Por un instante la fachada de control absoluto de Isabel se resquebrajó. Un destello de pánico cruzó sus ojos. ¿Ya está aquí? Aún no. Se volvió hacia Marcos, su voz un siseo urgente. Mira la cámara de seguridad, ahora. Por un brevísimo momento, ya no era la todopoderosa empresaria, sino una mujer al borde de un ataque de nervios, aterrada de que algo se escapara de su meticuloso plan. La tensión en la sala se disparó, pero la imagen en la pantalla mostró a un simple mensajero entregando un sobre. Isabel exhaló, una mezcla de alivio y furia. La momentánea pérdida de control la había enfurecido, y necesitaba un lugar donde descargar esa frustración. Su mirada se clavó en Sofía, que estaba a punto de salir por la puerta. «Tú», espetó, su voz de nuevo firme y cargada de desprecio, «todavía sigues aquí, tu presencia me distrae. Eres como una sombra que se mueve a destiempo. Sal de mi vista inmediatamente. Estamos tratando asuntos importantes, y no puedo permitirme tener cerca a gente que vive en su propio mundo de lentitud y fantasías». La acusación era completamente ilógica, un pretexto para reafirmar su autoridad después de haber mostrado una flaqueza. Era un golpe más, gratuito y mezquino, diseñado para restaurar el equilibrio de poder, y recordar a todos quién mandaba en aquel universo de cristal y acero. Sofía asintió sin decir palabra y se retiró definitivamente. Al pasar junto a la gran mesa de reuniones, su mirada, siempre observadora, captó algo que los demás, en su frenesí de poder y nerviosismo, habían pasado por alto. Era un pequeño maletín de cuero olvidado junto a una silla, con unas discretas iniciales grabadas en oro. RM. Junto a él, no había informes financieros ni tabletas, sino un libro de bolsillo con la cubierta desgastada. Sofía reconoció el título, Meditaciones de Marco Aurelio. En ese instante, comprendió algo fundamental sobre el hombre que estaban a punto de recibir. Guardó ese pequeño detalle en el silencio de su mente, una pieza de un puzzle que nadie más estaba viendo. El sonido de un coche de lujo deteniéndose en la grava del camino anunció que el juego real estaba a punto de comenzar. Los inversores llegaron con la puntualidad de un reloj suizo.
Eran 3 hombres de traje impecable, pero todas las miradas se centraron en el que caminaba en el centro, Ricardo Morales. No era el tiburón corporativo que uno esperaría. Era un hombre mayor, de cabello plateado y una mirada tranquila y penetrante que parecía verlo todo. No se dejó impresionar por el lujo ostentoso de la mansión ni por la sonrisa ensayada de Isabel. Sus ojos recorrieron el vestíbulo con una curiosidad genuina, buscando algo más allá de las apariencias, algo que el dinero no podía comprar. El equipo de Isabel contuvo la respiración, esperando su aprobación, pero la atención del señor Morales ya se había desviado hacia un punto inesperado de la sala. Su mirada se posó en Sofía, que se había mantenido discretamente a un lado, lista para retirarse. Por un instante que pareció congelar el tiempo, sus ojos se encontraron. No hubo sorpresa en la mirada de Ricardo Morales, sino un destello de cálido reconocimiento, una sonrisa sutil que solo ella pudo percibir. Fue un saludo silencioso, un gesto que atravesó la barrera de clases y jerarquías que Isabel había construido con tanto esmero. En ese breve cruce de miradas, Sofía sintió una oleada de validación, un recordatorio de que su presencia no era invisible para todos. Por un segundo el peso de la humillación se disipó, reemplazado por la extraña sensación de que una pieza del puzzle acababa de encajar en su sitio. Isabel, con su instinto depredador para detectar cualquier cambio en la dinámica de poder, vio el intercambio. Una alarma silenciosa se disparó en su mente. Antes de que Morales pudiera dar un solo paso en dirección a Sofía, ella se interpuso con la elegancia de una serpiente. «Ricardo, qué inmenso placer tenerte aquí», dijo con una voz que goteaba encanto, colocando una mano posesiva en su brazo para guiarlo hacia el despacho. «No te preocupes por el personal, están aquí solo para servirnos. La sala de juntas nos espera». Con esa frase y ese gesto, restableció brutalmente el orden, borrando a Sofía del mapa y relegándola de nuevo al papel de una sombra insignificante en su gran teatro de poder. El equipo de Isabel soltó un suspiro colectivo, casi imperceptible, al ver que su jefa recuperaba el control total de la situación. La breve anomalía había sido corregida. El señor Morales, aunque cortés, no se resistió a la firme guía de su anfitriona, pero antes de cruzar el umbral del despacho, lanzó una última mirada por encima de su hombro, una mirada inquisitiva y casi preocupada hacia el lugar donde estaba Sofía. Ella, sin embargo, ya había recompuesto su máscara de serenidad profesional, asintiendo levemente como si nada hubiera pasado. En su interior, sin embargo, el calor de aquel reconocimiento silencioso persistía, una pequeña llama de esperanza en medio de la calculada frialdad que la rodeaba. La pesada puerta del despacho se cerró con un clic sordo y definitivo, un sonido que pareció sellar su exclusión del mundo de los importantes. Sofía se quedó sola en el vasto y silencioso vestíbulo, escuchando el murmullo ahogado de las voces que ahora decidían el futuro de un imperio. Podría haberse sentido derrotada, humillada por enésima vez, pero en su lugar, una calma profunda la invadió. Reconocía esa sensación, la de ser juzgada y descartada por las apariencias, la de ser medida con una vara que no valoraba lo que ella era. Era un dolor antiguo, familiar, pero ya no tenía el poder de romperla. Sabía que la verdadera batalla no se libraba con palabras afiladas sino con la fortaleza silenciosa del espíritu. Y si tú también has vivido algo parecido, si alguna vez te han hecho sentir pequeño o invisible por ser quien eres, deja un comentario. Tu historia puede inspirar a otras personas que ahora mismo están pasando por lo mismo y necesitan saber que no están solas. A veces, el simple hecho de compartir una experiencia es el primer paso para recuperar el poder que otros intentaron quitarnos. La fuerza de una comunidad reside en las historias que la unen, y la tuya es importante, créeme. No dejes que el ruido de los demás apague la verdad de quién eres. Un recuerdo fugaz, tan claro como el cristal, apareció en la mente de Sofía. Vio las manos arrugadas de su abuela amasando pan en la vieja cocina de su infancia, el aire lleno del olor a hogar. La gente que más grita para demostrar su poder, le decía su abuela con esa voz suave que calmaba todas las tormentas, es la que más miedo tiene de no tener ninguno. La verdadera fuerza, mi niña, no necesita hacer ruido. Crece en silencio, como las raíces de un árbol, profunda y firme donde nadie la ve. Esa frase era su ancla, el pilar de su resiliencia. Le recordaba que su silencio no era sumisión, sino una elección consciente, una fortaleza heredada que ninguna arrogancia podía derribar. Desde el interior del despacho llegaban los ecos de la presentación de Isabel.
Su voz, proyectada con una confianza de acero, desgranaba cifras, porcentajes y proyecciones de mercado. Era el lenguaje del poder moderno, un idioma diseñado para impresionar, para dominar, para reducir el mundo a un balance de cuentas. Sofía podía visualizar la escena a la perfección, las diapositivas brillantes, los gráficos de barras siempre ascendentes, las miradas serias de los asesores, y la expresión indescifrable de Ricardo Morales. Podía casi oler la mezcla del café caro y el perfume de Isabel, una fragancia que para ella siempre había sido el aroma de una ambición vacía, una carrera sin alma. Mientras esperaba, su mirada se detuvo de nuevo en el pequeño maletín de cuero con las iniciales RM que seguía olvidado en una silla del vestíbulo, junto al libro de Marco Aurelio. Una intuición, una conexión sutil que no podía explicar con la lógica, comenzó a tomar forma en su mente. Era una de esas corazonadas que su fe le había enseñado a escuchar, un susurro del espíritu en medio del ruido del mundo. Empezó a comprender que la verdadera negociación, la que realmente importaba, no era la que se estaba llevando a cabo con números y contratos. Y sintió, con una extraña y tranquila certeza, que la clave de todo el acuerdo no estaba dentro de esa sala sino fuera, con ella. La puerta se cerró y la reunión comenzó. Isabel Valdés estaba en su elemento, desplegando un carisma magnético y una autoridad incontestable. Cada palabra, cada gráfico y cada proyección estaban diseñados para seducir y dominar. Hablaba de crecimiento exponencial, de sinergias disruptivas y de un futuro donde su empresa no solo lideraría el mercado sino que lo redefiniría por completo. Los dos socios de Ricardo Morales asentían, visiblemente impresionados por la exhibición de poder y confianza. El propio Morales, sin embargo, permanecía en silencio, escuchando con una cortesía impenetrable. Su rostro era un lienzo en blanco. Sus ojos tranquilos observaban cada gesto, cada inflexión de voz, buscando algo que no aparecía en las diapositivas. La tensión en la sala era casi insoportable, una mezcla de admiración y un miedo reverencial. Tras casi una hora de brillante monólogo, Isabel concluyó su presentación con una frase impactante y una sonrisa que rezumaba victoria. Dejó un instante de silencio para que el peso de sus palabras calara hondo. Su equipo la miraba con una devoción casi fanática, convencidos de que acababan de presenciar una clase magistral de negociación. El ambiente vibraba con una expectación eléctrica. El contrato, ya preparado sobre la mesa de caoba, parecía un trofeo esperando a ser reclamado. Isabel deslizó sutilmente un bolígrafo de lujo junto a los documentos, y fijó su mirada en Ricardo Morales, esperando el gesto que sellaría el negocio de su vida. Sentía el triunfo en la punta de los dedos, una certeza tan sólida como el mármol bajo sus pies. Pero Ricardo Morales no alargó la mano para coger el bolígrafo. En su lugar, se reclinó en su silla y paseó una mirada lenta por la sala, deteniéndose en cada rostro. Un leve ceño frunció su frente. «Todo esto es muy impresionante, señora Valdés», dijo con una voz pausada que cortó la tensión. «Sus cifras son impecables. Pero hay algo que falta aquí». La confianza de Isabel titubeó por una fracción de segundo, una microexpresión de pánico que controló de inmediato. Forzó una sonrisa comprensiva. ¿Se refiere a algún anexo técnico? Quizás el informe de auditoría. Mi equipo puede proporcionárselo de inmediato. Estaba convencida de que era un simple formalismo, un último obstáculo antes de la firma definitiva que consolidaría su imperio. Él negó con la cabeza, con una calma que empezaba a poner nerviosa a Isabel. No, no es un documento, es algo más personal, mi maletín. Creo que lo he dejado fuera, en el vestíbulo, junto a una silla. La petición era tan mundana, tan fuera de lugar en medio de aquella transacción multimillonaria, que descolocó a todos. Isabel sintió una punzada de irritación por la interrupción, pero su instinto le dijo que debía complacerlo en cada capricho. Por supuesto, respondió, su voz un poco más tensa de lo que le hubiera gustado. Se giró hacia Marcos, su asesor estrella. Marcos, tráele el maletín al señor Morales. Inmediatamente, la orden sonó más seca de lo previsto, delatando su creciente ansiedad por cerrar el trato. Marcos salió casi corriendo, y regresó en segundos con el pequeño maletín de cuero, que depositó sobre la mesa con un cuidado casi reverencial. Aquí lo tiene, señor Morales,
dijo, sin aliento. Isabel recuperó su sonrisa de anfitriona perfecta. Excelente. Ahora, si podemos volver al asunto que nos ocupa. Estaba a punto de señalar de nuevo el contrato cuando la puerta del despacho, que Marcos había dejado entornada, se abrió un poco más. Era Sofía, que pasaba sigilosamente por el pasillo para llevar a cabo otra tarea. Al verla, una idea cruel y repentina cruzó la mente de Isabel. Era la oportunidad perfecta para asestar el golpe de gracia, para reafirmar su poder absoluto ante el hombre al que quería impresionar. Con una voz cargada de un desdén teatral, la llamó. Sofía, entra un momento. Sofía se detuvo en el umbral sorprendida. Isabel la barrió con la mirada, de arriba a abajo, y luego se dirigió a Morales con una sonrisita condescendiente. Esta es Sofía, mi niñera. Ya que está aquí, quizás pueda rezarle a su Dios para que usted firme el contrato. Después de todo, es para lo único útil que tiene la fe en un lugar como este, ¿no cree? La humillación fue brutal, pública y definitiva. Un silencio gélido se apoderó de la sala mientras su equipo contenía a duras penas una risa servil. Era su mayor acto de arrogancia, la culminación de su desprecio, ejecutado en el momento de su supuesto triunfo. Sofía se quedó inmóvil, convertida en el centro de todas las miradas. El veneno de las palabras de Isabel flotaba en el aire pero no pareció tocarla. No agachó la cabeza, no mostró ni una pizca de dolor o vergüenza, simplemente la miró, y en sus ojos no había rabia, sino esa misma calma insondable, casi compasiva. Estaba a punto de darse la vuelta en silencio, cuando un sonido seco y violento rompió el hechizo. Fue la silla de Ricardo Morales al raspar contra el suelo de mármol. Se había puesto de pie de un solo impulso, su rostro transformado. La cortesía había desaparecido, reemplazada por una máscara de furia helada que paralizó a todos en la sala. El verdadero poder acababa de manifestarse. Ignorando por completo a una Isabel atónita, Ricardo Morales caminó con paso firme hasta el umbral de la puerta, deteniéndose justo delante de Sofía. Su voz, cuando habló, resonó con una autoridad que hizo temblar los cimientos de cristal de la mansión. Sofía, te pido mis más sinceras disculpas, dijo, mirándola directamente a los ojos. No tenía ni idea de que estabas trabajando en estas condiciones. Luego, se giró lentamente para enfrentarse a la sala, y su mirada se clavó en Isabel con la dureza del acero. Señora Valdés, olvídese del acuerdo, no hay nada que firmar. Pero antes de marcharme, hay algo muy importante que todos ustedes deben saber sobre la mujer a la que acaban de humillar. Esta mujer, continuó, posando una mano protectora sobre el hombro de Sofía, no es una simple empleada. Su nombre es Sofía Reyes. Y fue durante 10 años mi principal estratega de inversiones, la arquitecta silenciosa que construyó mi primer fondo multimillonario. La persona cuya visión e integridad me convirtieron en el hombre que soy hoy. Hizo una pausa, dejando que el peso de la revelación aplastara el aire de la sala. Dejó el mundo de las altas finanzas porque estaba profundamente asqueada de la codicia y la falta de alma de gente exactamente como usted. Gente que confunde el precio con el valor. El impacto de sus palabras fue como una onda expansiva. El rostro de Isabel Valdés perdió todo su color. Su boca se abrió en un gesto de incredulidad absoluta mientras su mente trataba de procesar lo imposible. Su equipo de asesores, los mismos que se habían burlado, ahora miraban a Sofía con una mezcla de pánico, asombro y un terror abyecto. Se dieron cuenta, demasiado tarde, de que habían estado ridiculizando a la reina mientras se arrodillaban ante un peón. El silencio en el despacho era total, un vacío ensordecedor donde solo se oía el sonido imaginario de un imperio de arrogancia derrumbándose en cuestión de segundos, reducido a cenizas por una simple verdad. Morales bajó la voz, pero cada sílaba era un golpe de martillo. Yo no invierto mi dinero en balances de cuentas, señora Valdés. Invierto en la calidad humana de las personas, y la brújula moral de Sofía es el único activo en el que he confiado, y confiaré, ciegamente. La miró de nuevo, esta vez con una calidez inmensa. De hecho, la única razón por la que consideré salir de mi retiro para esta reunión fue porque su nombre aparecía como consultora externa en los informes preliminares. Veo que usted ni siquiera se había molestado en leer esa parte. Se volvió hacia la puerta. Vámonos de aquí, Sofía. Este lugar no es digno de ti. Y ella, con la misma serenidad de siempre, simplemente asintió,
su silenciosa dignidad ahora convertida en un poder radiante que lo eclipsaba todo. Salieron juntos del despacho, dejando atrás un silencio tan denso que parecía tener peso físico. Isabel Valdés permanecía de pie, congelada, con la máscara de superioridad hecha añicos, revelando un rostro pálido y vulnerable que nadie había visto jamás. Su equipo de asesores, antes tan arrogantes, ahora evitaba su mirada, fijos en el suelo de mármol como si buscaran un lugar donde esconderse. No hubo gritos ni recriminaciones, la derrota era tan absoluta que no necesitaba banda sonora. El poder había cambiado de manos no con un estruendo, sino con la fuerza tranquila de una verdad revelada. Mientras la puerta se cerraba suavemente tras Sofía y Ricardo Morales, el único sonido en la sala fue el de un imperio de arrogancia desmoronándose sobre sí mismo, en el más absoluto y merecido de los silencios. Una vez en el vestíbulo, lejos de las miradas atónitas, Ricardo Morales se detuvo y se giró hacia Sofía con una expresión de profundo pesar. «No puedo creer que hayas tenido que soportar algo así», dijo, su voz teñida de una genuina aflicción. «Te busqué durante años después de que te marcharas. El mundo de las finanzas perdió su alma cuando tú lo dejaste». Sofía simplemente le ofreció una sonrisa serena, una que no contenía rastro de triunfo ni de rencor. «A veces Dios nos pone en lugares extraños para que aprendamos lecciones importantes, Ricardo, o para que otros las aprendan». En su respuesta no había amargura, solo la aceptación pacífica de quien comprende que los caminos de la vida, y de la fe, a menudo son inescrutables, pero siempre tienen un propósito. Dentro del despacho, la parálisis dio paso a un movimiento lento y torpe. Marcos, el joven asesor que se había burlado de la fe de Sofía, se hundió en su silla, con el rostro desencajado. Los demás comenzaron a recoger sus cosas en silencio, evitando el contacto visual, como si la presencia de Isabel les quemara. Ella, por su parte, caminó como una autómata hasta su enorme escritorio, y se desplomó en su sillón de cuero. Su mirada se perdió en los rascacielos que se veían a través del ventanal, símbolos de un poder que ahora se sentía hueco y frágil. El contrato multimillonario seguía sobre la mesa, un testamento brillante de su fracaso. Había ganado todas las batallas del mercado, pero acababa de perder la guerra más importante, la de la humanidad. Mientras esperaban el coche, Ricardo Morales la miró con curiosidad. «¿Por qué aquí, Sofía? De todos los lugares del mundo, ¿por qué trabajar para alguien como ella?» Sofía observó un instante las nubes que se movían lentamente en el cielo antes de responder. «Necesitaba un trabajo que me recordara lo que de verdad importa. Cuidar de un niño, ver el mundo a través de sus ojos, me mantenía anclada a la tierra, lejos de la codicia que casi me consume. Creí que podía ser invisible, hacer mi labor en silencio. Supongo que subestimé lo ruidosa que puede ser la ceguera espiritual». Su confesión era simple, desprovista de drama, pero contenía la sabiduría de quien ha caminado por el fuego, y ha elegido deliberadamente un camino de paz, incluso a costa de ser incomprendida. El coche negro y elegante se detuvo frente a ellos. Antes de que el chofer pudiera abrir la puerta, Ricardo se la abrió a Sofía. «El mundo no necesita que te escondas en las sombras, Sofía. Necesita tu luz en los lugares donde se toman las decisiones más importantes», dijo, su voz firme y llena de convicción. «No te ofrezco un trabajo, te ofrezco una sociedad. Quiero que me ayudes a construir algo diferente, una empresa donde la integridad no sea una palabra en un folleto, sino el cimiento de cada decisión». Sofía lo miró, y por primera vez en toda la tarde, sus ojos se humedecieron, no de tristeza, sino de una profunda gratitud. Asintió lentamente, una respuesta silenciosa que sellaba un nuevo comienzo, uno donde su fe no sería motivo de burla, sino su mayor activo. Al alejarse de la mansión, Sofía miró por la ventanilla trasera. A través del enorme cristal del despacho, pudo ver la silueta solitaria de Isabel Valdés, una figura diminuta en medio de su vasto y frío reino de éxito material. En ese momento no sintió alegría por su caída, sino una punzada de compasión. Era la imagen de la verdadera pobreza, la de quien lo tiene todo pero no posee nada de valor real. Mientras el coche se incorporaba a la carretera, un rayo de sol se abrió paso entre las nubes, iluminando el rostro de Sofía. No era una victoria sobre Isabel, sino una victoria de la luz sobre la oscuridad,
una demostración silenciosa y poderosa de que la verdadera fuerza no reside en humillar a los demás, sino en la capacidad de mantenerse íntegro cuando el mundo intenta romperte. Aquella tarde, en una mansión llena de riqueza, todos aprendieron que la fe no es un refugio para los débiles, sino la brújula secreta de los verdaderamente fuertes, la que te guía cuando todos los demás han perdido el norte. Si esta historia de resiliencia y justicia ha tocado tu corazón, comparte este vídeo con alguien especial que necesite recordar su propio valor, y suscríbete para escuchar más relatos que demuestran que, al final, la integridad siempre encuentra su recompensa.